Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión. Señorías, antes de pasar al debate del dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, darles la bienvenida al Senado de España a las autoridades de Extremadura, con su presidente, el presidente de la Junta, el presidente del Parlamento y distintas instituciones que representan a la comunidad de Extremadura. Les damos la bienvenida. Gracias, señorías. Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el senador Lerma. Muchas gracias, presidente. Señorías, me cumple el honor, en nombre de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de hacer un breve relato de la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que tuvo su entrada en esta Cámara el día 27 de diciembre de 2010, siendo publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas expiró el día 10 de enero. Durante dicho plazo se presentó una única enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. La Comisión eligió una ponencia constituida por los siguientes señores senadores: el señor Monago Terraza y García Ballestero, del Grupo Parlamentario Popular; el señor Fuentes Gallardo, la señora Fuentes García y el señor Pérez Sáez, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Bonet i Revés, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Vilajoana i Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia y Unió; el señor Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; y el señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto. La ponencia se reunió el día 13 de enero y acordó diferir el examen de la propuesta de reforma y de la enmienda presentada al debate en la comisión. El mismo día 13 se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas para dictaminar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, siendo aprobado por 47 votos a favor y ninguno en contra el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Durante el curso de la sesión, la única enmienda presentada fue retirada. El dictamen de la Comisión ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 17 de enero. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Pasamos al debate de totalidad. Turno a favor. Tiene la palabra el senador Fuentes. Gracias, señor presidente. Quería, en primer lugar, saludar a los representantes de Extremadura, al presidente de la Junta, al presidente del Parlamento, y agradecer de forma especial la presencia del presidente del Gobierno de España en este debate hoy aquí. Asistimos al último acto para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983. Hace 28 años, la aprobación del antiguo estatuto no contó con el apoyo de la entonces derecha política. Hoy, afortunadamente para todos, contará con un amplísimo apoyo parlamentario. Cierto es que el viejo Estatuto de Autonomía ya fue reformado en 1991, en el 94 y en el 99. Sin embargo, hay que reconocer que esta reforma es mucho más amplia y de mayor calado que las reformas anteriores. Se incorporan ahora principios, medidas y procedimientos que los redactores del primitivo estatuto no podían prever o no existían como problemas en la sociedad extremeña de entonces, o tal vez no estaban dentro de las prioridades de los proyectos políticos de hace 28 años. Por ejemplo,
los problemas de la inmigración. Hace 28 años el problema de Extremadura no era la inmigración, seguía siendo la emigración de los extremeños. Las energías renovables. Hace 28 años nuestro problema era cómo parar, cómo detener la construcción de una nueva central nuclear en Valdecaballeros, en la cabecera de las grandes presas del Guadiana. O los problemas medioambientales o la cooperación entre las comunidades autónomas. Es un estatuto breve, de 91 artículos, que no incluye una Carta de Derechos Fundamentales de los extremeños. Y no es un olvido, es una posición política deliberada. ¿Por qué? Tal vez algunos pretendan que con el paso del tiempo las nuevas generaciones asocien sus derechos fundamentales al hecho de que figuran en los estatutos de autonomía. Por el contrario, nosotros queremos resaltar que los derechos fundamentales están en la Constitución española. Los tenemos y nos amparan no por ser extremeños, sino por ser españoles. Los disfrutamos y nos protegen no porque aparezcan en un estatuto de autonomía, sino porque figuran en la Constitución de 1978. Otras comunidades autónomas han seguido un camino diferente en este tema. Nuestro más profundo respeto. En Extremadura hemos seguido el camino que he expresado y exigimos el mismo respeto. Nosotros pensamos que la soberanía y el poder constituyente residen de forma exclusiva en el conjunto de los españoles. Nosotros defendemos que los derechos fundamentales y los estatutos de autonomía los tenemos porque son reconocidos en la Constitución española. Sin la Constitución de 1978, ni los unos ni los otros existirían. Esta reforma que hoy debatimos apuesta por los municipios, por su autonomía, por los municipios como un factor fundamental para el desarrollo de nuestra región. En este sentido, podríamos calificar al Estatuto como municipalista. Con ello, hemos querido superar la contradicción que supone criticar el centralismo y después practicarlo dentro de la propia comunidad autónoma. Esta reforma incorpora decididamente el concepto de cooperación y colaboración de las comunidades autónomas entre sí y con el Gobierno central, como forma de cohesionar España. Porque estamos convencidos que el objetivo de cohesionar nuestro país no es solo una responsabilidad del Gobierno central, también lo es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, colaboración y cooperación entre las propias comunidades autónomas y entre estas y el Gobierno central. ¿Para qué? Para conseguir un mejor funcionamiento del Estado autonómico. En no pocas ocasiones hemos observado cómo dirigentes autonómicos de cualquier color político se les llena la boca de la palabra España para a continuación practicar o terminar en aquello de lo mío es mío y lo tuyo de los dos. Y también, en no pocas ocasiones, hemos de reconocer que más que un problema de competencias, el verdadero problema es la ausencia de lealtad constitucional, es decir, invocar la Constitución cuando nos conviene e ignorarla cuando nos interesa. En lo que se refiere a los aspectos financieros, la reforma del Estatuto pretende tres objetivos: suficiencia de medios, mecanismos de cohesión y participación en las decisiones estatales. En resumen, consideramos que esta reforma es un ejemplo de cómo pueden ser compatibles el autogobierno regional y el reforzamiento de las capacidades de la Administración General del Estado. Un ejemplo de cómo se puede fortalecer una comunidad autónoma, en este caso Extremadura, sin pretender debilitar a España. Un ejemplo de cómo, si actuamos con lealtad a la Constitución española, la fortaleza de las partes no implica un debilitamiento del conjunto. En el debate de la comisión, algún portavoz nos reprochaba de forma educada y cordial
la ausencia de referencias históricas en este texto. Un tic contra la historia, se nos decía. Y se extrañaba todavía más en Extremadura, pues nuestro territorio ya figuraba en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de la Primera República Española. Con el mismo respeto y la misma cordialidad, quiero expresar que nosotros no negamos la importancia de la historia. Lo que defendemos es que más o menos historia no dan más o menos derechos políticos. Nosotros no creemos que los fundamentalismos identitarios se basen en elementos religiosos, en la historia muchas veces reinventada, en la lengua o en lo que sean la base para organizar la sociedad. En este terreno, y por desgracia en muchos otros terrenos, soy de los que creen que hoy en España son más necesarios que nunca los viejos y nobles principios de la Ilustración. El ciudadano es el sujeto de los derechos políticos frente a identidades comunitarias o idealizaciones del concepto pueblo o del concepto territorio. La razón frente al fanatismo, no solamente frente al fanatismo religioso, frente a los mitos y a la falsificación histórica. La ética pública como común denominador de todos los ciudadanos, más allá de sus creencias religiosas, de su lengua, de su raza o de su sexualidad. Asumir que no hay leyes ni naturales ni divinas por encima de las leyes democráticas y que el pecado puede conducir al pecador al infierno, pero no debe conducirlo a la cárcel. Señor presidente, en los últimos tiempos, y acabo, han surgido poderosas voces poniendo en cuestión el Estado autonómico. No plantean un debate sobre los defectos del sistema, sobre las disfunciones o sobre los errores de las autonomías, no, cuestionan el modelo en su conjunto. Escuchando estas voces, entramos en el túnel del tiempo y desembocamos en 1978 en los debates sobre la Constitución española. Y vemos con sorpresa, mejor dicho, vemos sin ninguna sorpresa, que son los mismos que en 1978 estaban contra el título octavo de la Constitución y por eso no la votaron, y de la mano quienes en 1978 solamente querían que hubiesen 3 comunidades autónomas. Pues bien, hay que decir alto y claro que los españoles debemos sentirnos satisfechos de nuestro Estado autonómico. Debemos decir con orgullo que lo hemos hecho bien. ¿Se han cometido errores? Sí. ¿Hay disfunciones? Sí. ¿Podemos mejorar algunas cosas? Sí. Pero una cosa es mejorarlo para superar errores y disfunciones y otra cosa bien distinta son quienes, como buitres, pretenden transformar en cadáver el Estado de la autonomía. Acabo, señor presidente. No hemos redactado este estatuto para dar lecciones ni para ser ejemplo de nadie. No hemos redactado este estatuto con unos opuestos en Extremadura y otros en los vecinos. Este es el estatuto que hemos querido los extremeños y que si hoy lo aprueban esta Cámara, lo habrán querido los españoles en su conjunto a través de sus representantes. Estoy totalmente convencido de que en igualdad de condiciones políticas y económicas, en los últimos 28 años, Extremadura sin autonomía no hubiese conseguido los niveles de bienestar de los que hoy gozamos. Sin estatuto de autonomía, los extremeños no habríamos vivido la gran transformación de nuestra tierra. Si alguien quiere conocer los beneficios del Estado de las autonomías, que se dé una vuelta por Extremadura. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Monago. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, antes de nada, dar la bienvenida a este pleno del Senado al presidente del Gobierno extremeño, también al presidente del Parlamento extremeño,
a muchos alcaldes que nos acompañan, miembros de las Cortes, extremeños y no extremeños que han tenido a bien venir a este Senado con motivo ya de la puesta de largo, aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y también al presidente del Gobierno de España, que en nombre de mi grupo parlamentario agradezco. Me va a permitir que le hable en extremeño que es el lenguaje de mi tierra, pero realmente me van a entender porque no hace falta instrumento para que al final compartamos este idioma. Está claro que me están entendiendo perfectamente. Mire, para mí es un honor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, defender la posición de nuestro partido, de nuestro grupo, en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados y también tuvimos oportunidad de hacerlo en la Comisión General de Comunidades Autónomas y hoy en este plenario. Y tengo que decir que, honradamente, a nuestro juicio es un triunfo de la democracia, porque la tinta con la que está escrito el Estatuto de Autonomía de Extremadura es el esfuerzo de la sociedad extremeña a través de sus representantes de la sociedad civil y también del arco parlamentario que representa a los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura. Es, por lo tanto, histórico este consenso. Un consenso que no se logró en el año 83, pero que ahora ha sido posible, y ha sido posible porque todos hemos hecho todo lo posible para que así fuera. Este no es el mérito de unos o de otros. Esto no es, como se ha dicho en alguna ocasión, podríamos haber hecho otro estatuto, pero nos hemos puesto de acuerdo. Esta era una necesidad, porque se necesitaba una mayoría cualificada para traer el estatuto al Parlamento, a la Cámara Baja y hoy a la Cámara Alta. Por lo tanto, este estatuto, en extremeño, para que todos me entiendan, tiene padre y tiene madre. O también para que me entiendan, es un hijo deseado. Es un hijo buscado, no es un hijo fruto del descuido, ni fruto, al final, de ninguna carambola. Sí, a ustedes le hacen gracia porque el extremeño no están acostumbrados a escucharlo, pero mis paisanos hoy me están entendiendo perfectamente. No hubo referéndum para avalar este estatuto porque no había previsión ni obligación de que así fuera. Sí es verdad que en el futuro, en la reforma de este estatuto, ya se contempla que haya un referéndum para su modificación. Es un estatuto para nuestra comunidad, hecho a su medida, pero también hecho a la medida de España, basado en unos pilares esenciales que son la eficacia, el pragmatismo, la austeridad y la vocación que tienen que tener todas las instituciones públicas de servicio al ciudadano. Este es un estatuto que huyó del corta y pega de otros estatutos y que tiene sabor propio y que huele a encinar y a dehesa y huele a necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad autónoma. Otras reformas hablaron de déficit y hablaron también de carencias imputables al centralismo, excitando sentimientos de abierta hostilidad. Y no es hora, un día como hoy, de buscar culpables, aunque hayamos tenido y sigamos teniendo déficit de atención, de financiación, de inversiones e incluso en ocasiones consideramos de falta de respeto. Muchos extremeños, cientos de miles de extremeños, cogieron el morral y se tuvieron que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades en otras tierras. Lo hicieron en el resto de España y lo hicieron en muchos países de la Unión Europea y perdimos lo mejor en nuestra historia, que era nuestra gente. 750.000 extremeños que tuvieron que dejar una tierra de trabajadores, una tierra de oportunidades, sencillamente porque no encontraron un hueco para poder desarrollar su familia. Y este es un gran déficit que se produce en nuestra comunidad autónoma, la despoblación, y a la vez es un gran reto el que tenemos por delante. Nos apena, por lo tanto, lo que pudimos ser y no fuimos por falta de medios y en ocasiones también por exceso de olvido. Pero el pasado pasado es. Y con este estatuto
lo que hacemos es alzar la vista hacia el futuro, para buscar vías de que nuestros emigrantes retornen a nuestra tierra, para buscar vías tendentes a conseguir que haya un trabajo digno para todos, para profundizar en valores y en principios como la igualdad, como la libertad, al tiempo que manifestamos nuestro profundo orgullo de sentirnos y de ser extremeños. Este estatuto refuerza y mejora una organización institucional que ayudará a Extremadura a avanzar en su desarrollo político, económico y social, desde la lealtad institucional, la cooperación y la solidaridad, argamasa para reforzar la Constitución española y hacer a la vez más democracia y más sociedad. Es una reforma, pues, que no debilita al Estado, lo refuerza, y no solamente al Estado, sino al resto de las comunidades autónomas. Y no ha buscado nunca, con esta reforma, no se ha buscado nunca la polémica, ni en forma ni en contenidos. Es un texto corto, sin pretensiones de ser una constitución. No hemos previsto derechos y deberes que están en el haz de los derechos y deberes recogidos ya en la propia Constitución para todos los españoles. Lo que hemos previsto en este estatuto han sido principios rectores de los poderes públicos extremeños. Además, lo que pretendemos con este estatuto es instar a los poderes públicos, entre otras cosas, a impulsar ese déficit que tenemos de despoblación, es decir, a incrementar nuestra población para poder conseguir el futuro que todos soñamos. Más en una tierra que ha crecido 7 veces menos que la media nacional en población el año 2010. Las personas son, por lo tanto, los cimientos sobre los que sustentar un proyecto de futuro ilusionante para todos los extremeños, sin excepción. Y además hace una apuesta por el municipalismo, creando un fondo incondicionado, profundizando en esa necesidad que tienen los municipios de tener una adecuada financiación y declarando también nuestra voluntad de que una competencia realmente sea ejercida por una sola administración. Nosotros queremos con este estatuto también reforzar el papel de la Asamblea de Extremadura como centro del debate político de aquellos representantes del pueblo extremeño. Y pretendemos dignificar la vida pública, mejorando la fiscalización del gasto, para que nuestros ciudadanos sepan en qué se gastan los cuartos las personas que les representan en las distintas instituciones de nuestra comunidad autónoma. Y profundizamos en la relación de nuestra comunidad autónoma con las instituciones del Estado y con el resto de las comunidades autónomas, con técnicas como los convenios o los acuerdos. Y miramos también en este estatuto al exterior. Miramos al exterior por razones geográficas y por vínculos culturales. En primer lugar, miramos a Portugal, nuestra querida vecina, y también miramos a Iberoamérica, donde nos unen lazos desde hace ya muchos siglos. Y también miramos a Europa, porque tiene importancia y porque nos sentimos también, como extremeños, españoles y ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea. Y vamos a ser exigentes con este estatuto en materia financiera, porque reconoce una deuda nacional, reconoce una deuda que tiene un carácter histórico, reconoce la necesidad de cicatrizar definitivamente ese déficit que se ha producido con nuestra comunidad autónoma, porque dimos a nuestra gente al resto de España y porque necesitamos, como dice la propia Constitución, necesitamos y exigimos el derecho a converger con la media de las comunidades autónomas. Y todo no ha sido camino de rosas, hay que reconocer. Tuvimos algunas discrepancias con motivo de la referencia al agua, pero se solventaron garantizando las necesidades presentes y futuras del agua de Extremadura, que es lo que dice precisamente la legislación administrativa en materia hidráulica, ese principio de prioridad de cuenca que establece el derecho español. Y tuvimos también algunas discrepancias, pero buscamos siempre el punto de encuentro en interés de los extremeños a la hora de redactar esa disposición que habla de inversiones adicionales por parte del Estado, equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Llegamos al punto de encuentro en el agua, llegamos al punto de encuentro en ese déficit que señalábamos con inversiones adicionales,
Por lo tanto, al final, creo que ha merecido la pena el esfuerzo. Una legislatura, por lo tanto, ya termino, dedicada con mucho esfuerzo, con mucho sigilo, con mucho silencio, con mucha dedicación a arrimar el hombro en favor de un acuerdo, que es este estatuto que hoy traemos al Senado. En silencio, para al final conseguir que los extremeños se sientan orgullosos de este consenso que lamentablemente no fue posible en el año 83. Y sin embargo lleva 17 meses de tramitación este estatuto en las Cortes. Demasiado tiempo a nuestro juicio. Si se hubiera tardado un poquito menos, hubiéramos entrado en las previsiones estatutarias, señor presidente, de los presupuestos generales del Estado previstos para el 2012. Pero vamos a tener que esperar, 2011, perdón, vamos a tener que esperar un año como consecuencia de esta tramitación tan lenta que ha experimentado nuestro estatuto en las Cortes Generales. Y hoy no es un final de camino. Este Estatuto de Autonomía de Extremadura no es el final de ningún camino. Es una parada para tomar impulso como comunidad autónoma. Sirva, por lo tanto, de estímulo a los extremeños y a sus dirigentes para que consigamos esas cotas de progreso que nos requieren y nos demandan nuestros paisanos y nuestros vecinos. Le agradezco a su señoría honradamente la atención prestada, a los grupos parlamentarios representados en el Senado también, que este estatuto finalmente vea a la luz con un apoyo mayoritario de la Cámara Alta, lo cual también es un motivo de orgullo para nuestro grupo parlamentario. Nada más y muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto. ¿Tiene la palabra el senador Bouza? No. Senador Belda tiene la palabra. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno, señor líder de la oposición. En primer lugar, queríamos desde el Grupo Mixto del Senado, de todos los componentes del Grupo Mixto y en particular también de los senadores de Coalición Canaria, de transmitir un saludo y dar nuestra bienvenida a esta Cámara a todos los representantes institucionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, encabezados por su presidente. Queríamos también compartir y sumarnos, en nombre de todos los senadores y formaciones políticas que componen el Grupo Mixto en el Senado, compartir ese consenso alcanzado entre los dos grandes partidos que posibilita la aprobación de esta reforma, que en realidad es todo un nuevo estatuto de autonomía de Extremadura. Nos alegramos, por tanto, de que a partir de hoy Extremadura cuente con un estatuto de los llamados de nueva generación, mucho más exhaustivo que el anterior, con una regulación más detallada de sus competencias que implicará, entendemos necesariamente, menos contenciosos, menos conflictos entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Estado, a la vez que contempla y plasma soluciones más avanzadas que el estatuto anterior para la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos extremeños y detalla mucho mejor las peculiaridades de Extremadura y el funcionamiento de las instituciones de Extremadura para posibilitar un desarrollo institucional, económico y social con una amplia capacidad de autogobierno. Esperemos que esta tendencia continúe y que consigamos entre todos el consenso necesario para terminar de modificar los estatutos de autonomía cuya reforma aún está pendiente. Nada más, señor presidente, hoy es un gran día en la historia de Extremadura que desde el Grupo Mixto del Senado compartimos plenamente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
Gracias, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, señor presidente do Goberno, autoridades do Parlamento de Extremadura e do Goberno de Extremadura. Todo lo que tenía que decir con respecto al Estatuto de Extremadura ya lo he dicho en la Comisión de Comunidades Autónomas y, por lo tanto, hoy no repetiré los mismos argumentos. Ni tampoco voy a abrir ninguna polémica con ningún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, aunque de buena gana le diría que si piensa que con esa gracia sobre el extremeño va usted a ridiculizar o va usted a menospreciar a idiomas como el gallego, como el catalán o el euskera, se equivoca de plano usted y los que le ríen las gracias. Se equivocan de plano. Señorías, mire, silencio, señorías. En Extremadura tienen ustedes Señorías. lenguas propias, pero no es el extremeño, ni es el habla, como dice usted, es a fala y el portugués de Olivenza. Esas son lenguas propias de Extremadura, cuando menos de alguna parte de Extremadura. En todo caso, hoy lo que me toca es felicitar a todos los extremeños y extremeñas por la aprobación de esta norma que regirá el futuro de los ciudadanos de Extremadura los próximos años y que yo estoy seguro que contribuirá a mejorar su calidad de vida, contribuirá a mejorar su bienestar. Por lo tanto, ya me callo porque hoy no es el día de Galicia, no es el día de Euskadi, no es el día de ninguna otra comunidad autónoma que el día de Extremadura y por eso, en nombre del PNV y en nombre del BNG, le quiero dar la enhorabuena. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por Convergencia y Unión tiene la palabra el senador Villajoana. Silencio, por favor. Señor presidente del Gobierno, señor líder de la oposición, senadores, presidente de la comunidad extremeña, presidente del Parlamento extremeño, autoridades extremeñas, bienvenidas a esta casa. El jueves, y hoy me repetiré en la Comisión de Comunidades Autónomas, en catalán, les dije lo que os voy a decir ahora en castellano. Felicidades. Ustedes han decidido reformar su estatuto, lo han hecho con una mayoría prácticamente total, una amplísima en su Parlamento, y creo que esto es positivo en un sentido. Ustedes creen que más autogobierno, que más competencias, que una reforma de estatuto que lo hace mejor, es mejor para Extremadura, es mejor para sus ciudadanos, y en esto lo compartimos absolutamente. Les felicité en nombre del Grupo de Convergencia y Unió el jueves y lo hago hoy otra vez. Pero como entre el jueves y hoy han pasado algunas cosas, me gustaría alargarme un poco más en mi intervención. El presidente de Extremadura dijo el jueves, en una magnífica intervención, dijo usted, y repito exactamente lo que está en el diario de sesiones, que me parece muy significativo. Usted decía, presidente, que si alguien quiere saber para qué ha servido la España de las autonomías, tiene una magnífica oportunidad de comprobarlo viniendo a Extremadura. Si nos preguntáramos si sin autonomías Extremadura podría ser la región que posee el mejor programa de cuidados paliativos de España, la respuesta sería no. Si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría estar actualmente por encima de la media española en cuanto a promoción de la educación secundaria obligatoria, la respuesta sería no. Todo esto lo decía usted, señor presidente de Extremadura. Si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría haber frenado la sangría de la inmigración y haber crecido en población, la respuesta también sería no. Y por último, si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría haber crecido en los últimos 10 años por encima de la media española en términos de Producto Interior Bruto, la respuesta sería no. Señor presidente, he utilizado sus palabras en un día en que el Grupo de Convergencia y Unió, por supuesto, con absoluto respeto, como hemos tenido con todos los estatutos que se han planteado en esta Cámara y en el Congreso, lo vamos a votar favorablemente, les vamos a felicitar, y además
escuchaba al portavoz del Partido Popular que nos decía que esto no es el final del camino, que quieren ir más arriba. Creo que esto es muy positivo. Nosotros también compartimos que Cataluña quiere tener una autonomía, quiere tener un nivel de autogobierno el máximo posible, y también entendemos que nuestro estatuto, que aprobamos, pero que fue discutido en el Tribunal Constitucional, que fue cuestionado, entendemos que este no es el final del camino y queremos ir al máximo nivel de gobierno, como ustedes en Extremadura. En estos momentos parece que el debate está en que todos los problemas que tenemos es el Estado autonómico. Creo que es muy positivo que Extremadura y su presidente nos digan lo que nos dijo el jueves, que hoy no lo puede decir porque usted está aquí y no interviene, pero yo he querido reproducirlo hoy en esta sesión. Reitero, felicito este esfuerzo que han hecho. Tienen ustedes el nivel de autogobierno que ustedes quieren tener. Se nos ha dicho que además quieren ir más lejos. Estaremos a su lado y seguiremos aprobando estas situaciones. Me gustaría también destacar algunos elementos que me parecen muy significativos y muy positivos. Ustedes plantean, en una línea que también el presidente el jueves nos comentó, una voluntad de cooperación con otras autonomías y también con otros países. Y ustedes plantean una especial relación con Extremadura, su vecino. Y plantean otra cosa que me parece muy novedosa, y esto lo hacen en el artículo 71, apoyado por los socialistas y por el Grupo Popular. Dicen que les gustaría que en la política exterior y en las relaciones bilaterales con Portugal, vosotros, los extremeños, el Gobierno de Extremadura esté presente. Me parece magnífico. No estamos seguros que si esto lo hubiésemos puesto en el Estatuto de Cataluña hubiese sido aceptado de la misma forma. Y se lo digo, digamos, con tristeza y además reconociendo el esfuerzo que han hecho. Y hacen otra aportación que me parece muy interesante y que además la vamos a analizar con afecto, y además porque creo que es una buena propuesta. Ustedes plantean que en los próximos 7 años haya una inversión extraordinaria del 1% del PIB español en infraestructuras. Es una gran novedad y es la primera vez que en las Cortes, que el Congreso y el Senado va a aprobar que el PIB del Estado es regionalizable. Como repito, es interesante, es un tema que analizamos y que nos parece muy positivamente. Por todo esto, reitero mi felicitación, van a tener nuestro voto y estoy seguro que van a avanzar como este estatuto. Hemos de tener claro que el Estado de las Autonomías la ha decidido la Constitución, que la Constitución es clara y no entendemos cómo en estos momentos hay gente que está cuestionando este sistema que nos hemos dado, que es constitucional y que realmente está demostrando, como han explicado claramente en su caso, es positivo, ha sido positivo para Extremadura, ha sido positivo para sus ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, además, lo han escogido ustedes, lo han votado ustedes en su Parlamento, por tanto, tienen todo nuestro apoyo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Bonet. Gràcies, senyor president. Senyor president d'Extremadura, senyor president de l'Assemblea d'Extremadura, representants del poble espanyol, d'extremeny, els dono la benvinguda en nom de l'Entesa Catalana de Progrés. Señor presidente, señor jefe de la oposición, señor presidente del Senado, aprobamos hoy el nuevo Estatuto de Autonomía en el momento que arrecia una campaña centralista que pone en cuestión la viabilidad política y económica de la España de las autonomías. El presidente de Extremadura, señor Fernández Vara, ya ve que su intervención será hoy muy comentada, decía el otro día en la Comisión General de Comunidades Autónomas que Extremadura es uno de los éxitos de la España de las autonomías. Relacionó una serie de logros sociales, culturales y económicos que Extremadura, la Extremadura históricamente ejemplo de depauperación, pobreza, la del viaje de Alfonso XIII en 1922 a las Urdes, etcétera, esta Extremadura pues ha conseguido hoy superar estos atavismos y se encuentra pues en unos estándares de sociales y económicos muy importantes. Y esto ha sido pues gracias a la autonomía. Efectivamente, no hay que dudar que 30 años de autonomía han hecho más por Extremadura que siglos de centralismo. Cuando alguien se pregunta si las autonomías son muy caras,
cabría preguntarse si no son más caras. A lo largo de la historia el centralismo no ha sido mucho más caro, ¿no? Espero que los extremeños lo tengan esto muy claro y rechacen entrar en este estado de excitación centralista que, aprovechándose de la crisis, pretende replantear el sistema autonómico. Tiene guasa que los promotores de esta campaña neocentralista y que blanden la Constitución como los fariseos lo hacían con las tablas de la ley, son personas y corrientes de opinión que rechazaron el título octavo de la Constitución, que se opusieron a que el artículo 2 reconociera que España está integrada por nacionalidades y regiones, y que trataron de que el gallego, el valenciano catalán y el euskera no fueran consideradas lenguas tan españolas como el castellano. Hoy tenemos un ejemplo de este espíritu nacional. Muchos medios de comunicación, tertulianos y políticos, cargan contra el hecho de que en el Senado español se usen todas las lenguas españolas. Esto, que debería ser motivo de orgullo, dicen que es un despilfarro. Pero si en España hay alguien que considera un despilfarro destinar 300.000 euros a que el Senado exprese la pluralidad lingüística española, si alguien cree que España no puede destinar 3 diezmillonésimas partes de su Producto Interior Bruto, 3 diezmillonésimas partes de su Producto Interior Bruto, para que uno de los organismos centrales del Estado exprese la pluralidad lingüística congénita y constitucional española, es que no quiere la pluralidad, es que no ama la pluralidad, es que no ama a España. Hoy es un día para Extremadura, un gran día. Silencio, señorías. Pero permítame, señor presidente, como lo decía el otro día en la Comisión General, que reclame una parte de responsabilidad de este éxito. Y esta responsabilidad que hemos tenido, pues, los partidos, la Generalitat y la sociedad catalana en su conjunto. Históricamente también diría, pero sobre todo en este proceso. Este estatuto forma parte del proceso de reformas que se desencadenó cuando a finales del 2003 se formó en Cataluña un gobierno de las izquierdas catalanas y que luego, en marzo de 2004, se combinó con acceso del PSOE al Gobierno de España. Sin este hecho, yo no sé si hoy hablaríamos de una reforma del Estatuto de Extremadura y de otras reformas. Pero también, precisamente por este hecho, el proceso ha sido contestado y atacado singularmente el Estatuto de Cataluña como el buque insignia de las reformas. No nos duele que el Estatuto de Cataluña haya sido emulado, el que sí duele y que efectivamente ha producido heridas en el cuerpo social catalán es el hecho que preceptos idénticos que en el Estatuto catalán han sido motivo de rasgaduras de vestimentas, en otros son complacientemente contemplados. De todas formas, me alegro de la ambición del Estatuto de Extremadura, sus relaciones con Portugal, el tema hidrológico, el tema de la deuda histórica, el tema de la inversión, el tema del Consejo de Justicia, que también sale. Históricamente, los políticos y partidos catalanes no han sido contrarios al acceso a la autonomía de otros territorios, y esto se puede ver en los diarios de sesiones del siglo pasado y del anterior. Lo que sí estamos en contra, los políticos catalanes, es la uniformización por abajo para que el centralismo continúe mandando. Y esta ambición extremeña a que me refería, estoy convencido que contribuirá a que el Estado vaya aceptando de una vez la pluralidad política que en algunos ámbitos, como en la justicia o en la gestión tributaria, para no decir más casos, parece que todavía no se hayan enterado de la España de las autonomías. Hoy, señorías,
con toda probabilidad, estoy haciendo mi último discurso en esta Cámara. Han sido 11 años en el Senado, muy intensos, han pasado los nuevos estatutos, el Senado ha tenido más presencia en los medios de comunicación, el Senado ha hecho pasos a ser considerado más como casa de las lenguas, etcétera. Son años en que he estado en este Senado. Y quisiera dar las gracias a todos los senadores de todos los grupos, sin excepción, con los que puedo tener o no diferencias. A los letrados, a los taquígrafos y al taquígrafo, ¿no? A los ujieres, al personal del restaurante, del bar, al servicio médico, en fin, a todas las personas de esta casa que en todos estos años han hecho que la considere como mi casa. Y me despido, con una materia tan idónea para esta Cámara como es la aprobación del nuevo Estatuto de Extremadura. Esto hace mi despedida más llevadera porque siento hoy como propia la alegría del pueblo extremeño. Felicidades. Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Pérez Sáenz. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Silencio. Señor presidente del Gobierno de España, miembros del Gobierno, presidente de la Comunidad de Extremadura y de las instituciones extremeñas, señor líder de la oposición, voy a tener una intervención que va a ser poco polémica. Voy a intentar ser lo más institucional posible. Voy a hacer una teoría, voy a poner un ejemplo y me voy a sentar. La teoría es la siguiente. Yo sé que es un día de celebración y de fiesta, pero la teoría viene a cuento por algo que se ha comentado y que yo creo que es necesario hablar de ello. Porque hoy estamos defendiendo el Estatuto de Extremadura, pero defendiendo el Estatuto de Extremadura creo que todos los grupos hoy estamos defendiendo el Estado autonómico. Y la defensa del Grupo Parlamentario Socialista de esta teorización descansa en la defensa del Estado autonómico. Y creo que es necesario hacerlo sencillamente porque no creo que me inventen. El que existe, voy a decirlo así, una corriente de opinión, una fuerte corriente de opinión que considera que el Estado autonómico es un Estado fallido, es una experiencia fallida. Y la teoría que vengo a expresar del Grupo Parlamentario Socialista no solo es manifestar que el Estado autonómico es un acierto, sino que hay un error, que se está confundiendo algo que me parece importante. El error es que si existen excesos, si existen cosas negativas, no es por culpa del Estado autonómico, no es por culpa del sistema, es por culpa del ejercicio del Estado autonómico. De la misma manera que el ejercicio de la actividad política es un ejercicio digno, y somos nosotros, cuando en vez de argumentar, sustituimos los argumentos por descalificaciones del adversario, el problema no es de la actividad política, sino del ejercicio o el mal ejercicio de la misma. Si con la democracia, además de ser un sistema, es un valor, y si nosotros no estamos a altura de ese valor, el problema, si lo hacemos mal, no será de la democracia, será
en que no apoyamos la calidad democrática. Si en el sistema autonómico se cometen despilfarros, excesos, no es culpa del Estado autonómico, es culpa de quien ejecutan esos principios del Estado autonómico. Esta es la teoría. Pero ayer, por ejemplo, oí, y tenemos que saber, que desprecio esta teoría sencillamente por una cosa, es que lo que vamos a votar hoy va precisamente en el camino contrario, y hay que decirlo, de la corriente de opinión. Y tenemos que saber que lo vamos a votar y, por lo tanto, nos vamos a manifestar todos los grupos políticos a favor del Estado autonómico y de su desarrollo. Y tenemos que decir que lo que no puede ser es, como ayer se dijo, que autonomía no equivale a responsabilidad, autonomía equivale a responsabilidad. ¿Cómo se puede decir ayer, por ejemplo, en esta Cámara, y no voy a señalar a nadie, se dijo que la culpa de las deudas autonómicas, de las deudas de las comunidades autónomas, la tiene el Gobierno de España? No, hombre, la autonomía es responsabilidad. Cada uno tendrá la responsabilidad correspondiente. El ejemplo. El ejemplo es Extremadura. Lo han recogido buena parte de los portavoces que han intervenido esta tarde. Han aludido las palabras del presidente, don Guillermo Fernández Vara, en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Extremadura es el ejemplo. Hay muchas veces que cuando hemos salido fuera de España y nos han hablado de España, de cosas que les gustan de España, en el ámbito político hay dos cosas que hemos recibido, además agradablemente, con satisfacción, incluso, si me pongo un poco pedante, con orgullo. Es la transición española y el Estado autonómico. A partir de ahora, cuando tengan que poner ejemplos, pondré el ejemplo de Extremadura, presidente. Porque hay muchos que consideran que el Estado autonómico y España y el desarrollo del Estado autonómico en España no tiene ningún mérito desde el punto de vista económico, sencillamente porque, como le ha ido bien en unos años de progreso a España, le ha ido también a las comunidades autónomas. Pero no es así. O no es solo así. Hay países muy parecidos a España donde las diferencias en el norte y el sur, y no lo quiero señalar, pero ustedes saben perfectamente a cuáles me puedo referir, que se mantienen. Y en estos años de Estado autonómico, las diferencias y un principio que queríamos conseguir, y lo hemos logrado, como el presidente de Extremadura manifestaba el otro día, vamos hacia una convergencia. Y la España del norte y la España del sur está más igualada que nunca. Y termino. En el preámbulo del Estatuto de Extremadura hay algo que a mí me parece importante y que en algún momento ha habido debate. Y es la referencia a la historia o sencillamente alejarse de ella. Extremadura ha definido, se acerca, a mi modo de entender o de interpretar, se ha acercado a la teoría del patriotismo constitucional. Es decir, lo que quiere Extremadura es afianzar su identidad fundamentalmente en un hecho clave en España de acuerdo y de consenso, como es la Constitución. Y Extremadura no dice que no quiere saber nada de su historia. Extremadura sabe de su historia. Lo que dice es que para conformar su comunidad y un sentido, diríamos, de unidad en el futuro, lo que necesita es el acuerdo y el consenso. Lo que necesita son los valores que recoge la Constitución. Y que qué mejor historia es la que están haciendo ahora. Porque ahora el proyecto actual, con un consenso unánime de las
fuerzas políticas y apoyado en la Constitución, está en la decisión mejor de su historia. Es la parte de su historia, de toda su historia, donde hay extremeños con más libertad y más igualdad que nunca. Muchas gracias y felicidades, extremeños. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Monago. Muchas gracias, señor presidente, con la venia. Yo quisiera hablar en nombre del Grupo Parlamentario también popular en la Asamblea de Extremadura, Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, para hacer alguna precisión, con todo el cariño del mundo, porque creo que el Estatuto de Autonomía de Extremadura hay que leerlo primero para hablar de él y entenderlo en su conjunto y no espigar para al final hacer algún discurso que ni tiene que ver con el conjunto de lo que se dice en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, ni con el espíritu de aquellos que hemos redactado el mismo, ni con aquello que quieran los propios extremeños. Por lo tanto, yo recomendaría que no se espigaran algunas cuestiones, porque esa no es la filosofía del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Dice el señor Bouza que se siente ofendido o molesto porque yo le he podido ridiculizar. No. Señor Bouza, en Extremadura se habla en extremeño, que es el acento que yo tengo. Y a usted le podrá sonar mejor o peor, pero desde luego barato sí que es que yo hable en extremeño a todos los senadores, a su señoría y a usted mismo. Y eso en Extremadura y en extremeño se dicen hablar en extremeño. Y yo, si le he ridiculizado, yo le pido disculpas. Y señor Villajoana, mire, ha hecho usted una referencia a los 3 minutos de intervención del presidente de la Junta de Extremadura el otro día en la Comisión General de Comunidad Autónoma para defender el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y ha espigado algunos datos, ¿no? Para, en el fondo, creo yo, pues sacar a relucir el sentimiento de agravio entre comunidades autónomas, cosa que no contribuye a hacer España. Para decir que y repetir y convertirse en portavoz del presidente extremeño de que si Extremadura está mejor que la media nacional en cuidados paliativos, de si Extremadura está por encima de la media española en promoción de la ESO, de si Extremadura está frenando la sangría de la despoblación, de si Extremadura crece por encima de la media nacional el Producto Interior Bruto. Se le ha olvidado decir que Extremadura tiene 120.000 parados. Se le ha olvidado decir que tiene una tasa de desempleo del 23%. Se le ha olvidado decir que el 50%, sí, a usted que ha sido portavoz del presidente de la Junta. Silencio.